¿Estás cansado de perder ventas o necesitas llevar tus comisiones a un nivel superior? Bienvenido al podcast para Closers, el espacio donde convertimos vendedores promedio en verdaderos cerradores profesionales. Con tu especialista en ventas, Allen Hernández. Bienvenidos a Podcast para Closer, el espacio donde convertimos a los vendedores en cerradores profesionales. Yo soy Allen Hernández, creador de Selflix Academia de Cerradores, y voy a ser tu anfitrión en este programa donde voy a compartirte la información más actualizada y útil para que tú puedas ganar muchas más comisiones. Si alguna vez te has preguntado qué hace que algunos vendedores cierren grandes negocios, mientras otros únicamente luchan por sobrevivir, la respuesta la vamos a tener en este podcast, donde vamos a abordar los siguientes temas. ¿Cuáles son los 5 tipos de vendedores que existen de manera que tú puedas categorizarte mejor? ¿Por qué el vendedor desafiante, the challenger, y el vendedor desafiante supera a los demás? De estos 5, es el que se pone por encima de todas las categorías. Es aquel que tiene acceso a grandes negocios y vas a comprender exactamente por qué. ¿Cuáles son los errores más comunes al intentar aplicar esta metodología de vendedor desafiante? Y por último, ¿cómo convertirte en un Y por último, ¿cómo convertirte en un verdadero challenger en ventas? Señores, comenzamos con Podcast para Closers. Muy bien, espero que tengan lista su libreta porque recuerden que siempre tenemos que estar captando la información, lo que denominamos aquí en Closers algo llamado nuggets de valor. Los nuggets de valor son estas piezas únicas de conocimiento que si tú las analizas y las aplicas te van a dar una gran cantidad de dinero. No quiero que simplemente escuches la información que voy a compartirte, quiero que estés extrayendo literalmente oro de mis palabras porque te garantizo que si lo analizas, lo captas y lo aplicas, invariablemente vas a ganar mucho más dinero. Dedícate a encontrar una gran cantidad de dinero en este podcast. Así que a tomar notas y a compartirlo. Recuerda, si fuera tú, tomaría yo una libreta diseñada o dedicada únicamente para este espacio de podcast para Closers y para tempraneras de arranque, donde estoy tomando todas mis notas constantemente de cómo voy a aplicar la información que aprendo de estos valiosos contenidos. Así que comenzamos. Parte 1. Los 5 tipos de vendedores. No todos los vendedores son iguales, no todos nacieron iguales y algunos simplemente juegan en otra liga. Muy bien, primera parte. Los 5 tipos de vendedores. No todos los vendedores son iguales y algunos simplemente juegan en otra liga. Te voy a compartir cuáles son los 5 tipos de vendedores para que con mucha atención vayas identificando en qué categoría te encuentras. Categoría 1, el trabajador incansable. Eres vendedor categoría trabajador incansable. Y te doy una pequeña descripción de él. Es el que trabaja más duro que nadie, que siempre sigue a los prospectos, que hace más llamadas, más reuniones, más citas, más presentaciones, más cotizaciones, siempre está entrando en la mayor cantidad de acción posible. Este es el trabajador incansable. ¿Cuál es el problema de un trabajador incansable? Que cuando te concentras solamente en el volumen y no en la calidad o la estrategia, trabajas mucho, pero cobras poco. Dependes demasiado del volumen y no del valor de tus interacciones. Segundo tipo de vendedor, el constructor de relaciones. Constructor de relaciones se enfoca, como su nombre lo dice, en construir relaciones sólidas y ser amigo del cliente. Aquí se concentra al 100% en el incremento del rapport, lo cual es un paso inevitable en todo proceso comercial. Sin embargo, si tú colocas la mayoría de tu estrategia de venta únicamente en el enfoque de la construcción de rapport y de ganarte al prospecto, vas a poder tener muchos amigos, pero no tantas comisiones como esperas. El problema es que cuando tú te metes en este tipo de relación, y llegas a hacerla inclusive un poco personal, vas a verte en dificultades por una pequeña situación llamada asertividad. ¿Qué es la asertividad? Es justamente el problema que vas a experimentar a la hora de, basado en la relación que ya estableciste y en el nivel de respeto y relación que tiene o la percepción que tiene tu prospecto, la forma en la que te trata, las confianzas que se toma, por así decirlo, lo que considera que puede hacer contigo o no puede hacer contigo. Porque cuando ya eres un amigo, cuando ya tienes una relación tan marcada, la persona inclusive puede degradar tu posición o puede pensar que puedes concederle ciertas premisas o ciertas cosas que normalmente no le pediría a un profesional que se encuentra en tu mismo ámbito. Así que pierdes asertividad de cierto grado y te metes en problemas. Entonces, estas personas tarde o temprano comienzan a evitar la confrontación y muchas veces no cierran porque temen incomodar. En este nivel 2 o en esta categoría 2, que es el constructor de relaciones, vas a encontrarte con un problema denominado modales de ventas. ¿Qué son los modales de ventas? Pues es básicamente esta
es un raro síndrome que padecen los vendedores en el que les molesta presionar a sus prospectos porque no quieren incomodarlos. Y esa es una regla muy interesante. Si a ti no te gusta presionar a tus prospectos, siempre vas a tener dificultades para poder determinar cada cuándo vas a cobrar. Lo único que determina la cantidad, el número en tu cheque y la frecuencia con la que los cobras es básicamente tu capacidad para poder presionar a tus prospectos de forma profesional. No existe porque muchas personas piensan esto, no existe la mala presión o la buena presión, solo existe la presión profesional. Y la presión profesional sigue y se apega a ciertos factores y reglas, de manera que las interacciones que tú estás haciendo pongan siempre al servicio por encima de la venta. Quiere decir que la persona percibe que estás genuinamente insistiendo porque lo estás ayudando y porque eres un profesional y porque lo haces con estructura, con planeación y con buen gusto. Versus simplemente una persona que está correteando una comisión, que se nota que necesita que comisione basado en tu ciclo de venta, en su ciclo de venta, y que estás únicamente detrás del dinero del prospecto. ¿Ok? Entonces, el constructor de relaciones tiene sus ventajas y sus desventajas. Para mí es simplemente un ciclo incompleto. Hay que construir una relación, porque recuerda que antes de toda interacción comercial siempre debe haber una relación. Y es una excelente actividad, sobre todo en la fase inicial del proceso de prospección. Pero conforme te vas adentrando al ciclo comercial completo, tienes que empezar a afinar tus habilidades porque, amigo mío, no todo puede valerse por la relación y tienes que ser capaz de llevar el ciclo hasta el punto de intercambio crítico que es el cierre. Muy bien. Punto número 3. El lobo solitario. ¿Ok? No el lobo de Wall Street, el lobo solitario. Y aquí básicamente tenemos un vendedor que en su descripción confía en su intuición, le gusta ir por su cuenta, no requiere o no pide o solicita apoyo de ningún tipo. No anda por ahí buscando que le compartan estrategias, él crea las propias. Es celoso respecto a su cartera y prospectos. Rara vez sigue procesos, le cuesta de hecho trabajo seguir procesos. Y esto es lo que evita que pueda escalar sus ventas a futuro. Sin embargo, a pesar de que es una persona que no es, por así decirlo, la más empática del mundo, que te puede inclusive llegar a causar algunas situaciones con otros miembros del equipo, típicamente es una persona apreciada porque invariablemente sí logra resultados, no los que él mismo quisiera, basado en justamente las inhabilidades que te estoy mencionando. Inhabilidades como no sigues procesos comerciales, por ejemplo. No eres bueno construyendo relaciones sólidas con tus prospectos. Y básicamente, por este factor faltante de rapport, a veces puede verse un poquito atropellado la forma en la que manejas a los prospectos. Puedes inclusive llegar a tener algún tipo de quejas sociales y profesionales justamente por la forma en la que tratas a las personas. Y ser un lobo solitario te va a hacer sentir una persona orgullosa de tus resultados, pero muy mala para trabajar en equipo. Y esto puede ser un problema, porque a la larga, amigo mío, si tú quieres ser un vendedor sumamente exitoso, tienes que comprender que invariablemente tú tienes que convertirte en una pequeña microempresa y tener un equipo de trabajo que te ayude a hacer más y más rápido. ¿Ok? Entonces, los lobos solitarios. ¿Te sentiste identificado con esta descripción? ¿O qué tal el constructor de relaciones? O el primero que vimos, el trabajador incansable. Hasta este punto, Closer, ¿en cuál te has sentido más identificado? ¿Cuál sientes que te describe? Punto 4. ¿Ok? El punto 4 es un tipo de vendedor enfocado en solucionar problemas. El vendedor resolutivo, por así decir, que es básicamente un vendedor enfocado en encontrar las problemáticas que le están presentando y hacer absolutamente todo lo que esté en sus manos para poder ayudar a la gente. Es un experto en solucionar problemas, responde rápido, cumple con lo que promete, le es muy importante cumplir con lo que promete. Y pues lo único que está haciendo en este tema es que es la característica negativa, ¿no? Recuerda que hay dos tipos de vendedores. Tenemos vendedores proactivos y vendedores reactivos. Los vendedores reactivos o vendedores de reacción se llaman así porque necesitan un impulso del exterior para poder actuar, para poder moverse, para poder saber cuál es el siguiente movimiento. Bueno, el vendedor resolutivo es un vendedor reactivo. Es un vendedor que solamente reacciona conforme los problemas llegan a él. Y entonces improvisa, trabaja duro y provee soluciones, pero siempre está tratando de resolver lo que llega a él. No es un vendedor proactivo que se adelanta, propone o inclusive está ahí para ayudar a la persona a ver con un punto de vista diferente la situación o la forma de resolver un problema que le han traído a la mesa. Así que, señores, este vendedor no lidera la conversación, la sigue, ¿ok? Y lo que quiere hacer es aportar todo el valor posible mientras lo sigue. Lo que nos lleva, señores, a la categoría número 5 o al punto 5, que es este vendedor desafiante, ¿ok? El desafiante, el challenger, así le vamos a llamar.
Enseña, desafía y toma el control de la venta. Es una de sus características más interesantes del vendedor desafiante. Siguiente punto. Se enfoca en cambiar la forma que el cliente ve su negocio. Esto es un punto muy importante. ¿Okay? Les puedo decir que en los primeros años, cuando me estaba especializando en ventas, cuando yo mismo vendía productos, me di cuenta que la razón principal por la que, y esto fue basado totalmente en mi personalidad, la razón por la que me posicionaba por encima de otros vendedores es que yo tenía un factor llamado responsabilidad. Y el factor de responsabilidad me hacía a mí operar más como un consultor que operar como un vendedor. Era totalmente alejado del hecho de simplemente ver lo que la persona me requirió o la solución que viene a buscar y convertirme totalmente en un tomapedidos. Para mí siempre fue muy muy importante aprender a posicionarme como un experto en mi nicho. Ser capaz de estar en un tú a tú en una conversación con un director y ser capaz de aportarle valor y puntos de vista o información que él no había considerado. En más de una ocasión, te hablo de decenas de ocasiones, cuando me encontraba con niveles directivos y la gente me presentaba como el vendedor de la empresa, después de que pedían mi opinión, yo no contestaba linealmente a lo que me habían preguntado, porque si no, entonces me enfocaría solamente en solucionar problemas, ¿no? Y caería en una categoría 4 como vendedor. Lo que hacía es que extendía mi punto de vista y les hacía considerar cosas que ellos no habían considerado. Y de inmediato puedes ver el cambio en la percepción de una interacción de estas. Automáticamente la gente volteaba y se me quedaba viendo y decía, ¿cuántos años tienes en esta industria? ¿Cómo sabes tanto? Oye, este chico sabe demasiado. Y este tipo de declaraciones es lo que estaba constantemente rondando en la mesa. Lo más interesante de esto es que, por ejemplo, si estaba yo acompañado de un gerente, en cuanto me posicionaba como experto, dejaban de hablar con el gerente y comenzaban a dirigirse a mí de forma constante. En ese momento no sabía exactamente lo que estaba haciendo. Sabía que tenía que hacerlo, pero no lo había categorizado como ahora lo estoy haciendo en este podcast, ya para poder estructurarlo como una técnica de aplicación práctica para ti. Pero lo podemos hacer sistematizado. Lo que estaba haciendo es que me estaba volviendo un vendedor desafiante, y no desafiante por ir en contra de la voluntad o de los argumentos o de la información o soluciones que me estaban solicitando, sino porque podía aportar valor y diversificar el punto de vista de manera que la gente se diera cuenta que estaba hablando con alguien que podía opinar más allá de simplemente una respuesta a un problema. Dato muy importante, ¿ok? Por aquí tengo una cita clave para que todos tomen nota de ella. El vendedor desafiante es aquel que educa al cliente, lo reta, lo lleva a pensar en su negocio de forma diferente. El vendedor desafiante es aquel que educa, voy a decir, a sus prospectos, ¿ok? Que normalmente está esta confusión en que es mi cliente, mi prospecto. Bueno, podrías venderle a un cliente si ya le has vendido. Pero en la mayoría de las ocasiones, si no te ha comprado, no es tu cliente, es tu prospecto. El vendedor desafiante entonces es aquel que educa a sus prospectos, los reta y los lleva a pensar de forma diferente sobre su negocio o su problema. Esa es la gran ventaja. Ese es el, como decimos, ese es el juguete en la caja de cereal que aporta este vendedor, que no tiene ningún otro de las otras 4 categorías. Tú quieres genuinamente tener y ocupar o ser un experto en este tipo de juguete en el cereal. Porque a las personas les encanta estar con gente que tienen una opinión más allá de la que ya han escuchado en muchas ocasiones. Y es un diferenciador inmediato. Te vas a poner por encima de la categoría de cualquier vendedor en cuanto tú tengas este estatus de experto, y con este estatus de experto van a venir acompañadas de muchas declaraciones interesantes de validación para ti. Pero lo más importante, va a llegar un punto en el que te vas a dar cuenta que las personas a las que estás tratando de ayudar van a ceder el control de la situación para que tú, literalmente con carta abierta, definas cuál va a ser la solución. Va a llegar un punto inclusive donde la gente llega a decirte, Allen, tú que eres el experto, tú dinos qué es lo que hay que hacer. Mira, ya olvídate del presupuesto que teníamos, porque al final lo que queremos es que solucione el problema. Dinos qué se tiene que hacer, qué se tiene que comprar. Cuando tú escuchas esta declaración, sabes que la autoridad ha sido transferida por completo a ti, y ahora, amigo mío, te encuentras en ventaja. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para recordarles a todos que cuando tú eres un vendedor, típicamente operas en desventaja. Eso hay que tenerlo claro. Los clientes siempre están en ventaja sobre los vendedores porque ellos tienen el control. ¿Ok? Porque los vendedores son efecto de esta comunicación inicial. Él está ahí para ayudar o reaccionar a lo que se solicita. Pero la persona importante, por así decirlo, de ese ciclo comercial es el prospecto. Los compradores siempre van a estar en ventaja sobre los vendedores, a menos, ¿ok?, que tú puedas invertir este papel. ¿Qué quiere decir? Que tú que eres el vendedor te conviertas en el comprador. Y la única forma en la que tú te conviertes en el comprador
es cuando los compradores te dicen, no me vendas algo, ayúdame a comprar. ¿Te das cuenta de esto? Esto es increíble. En ocasiones, imagínate este punto, te posicionas tanto como un experto en tu ramo, que si tu empresa no es capaz de proveer la solución que requiere genuinamente, y tú eres honesto al respecto y les compartes que la empresa actualmente, el servicio que tú ofreces, no tiene el rango, ¿ok? O la capacidad para solucionar al 100% el problema, además de que te va a posicionar como un vendedor muy honesto, automáticamente te vas a dar cuenta que mucha gente te va a decir, oye, sería posible, digo, esto no sé si lo podemos hacer aquí en la empresa, pero sería posible que nos ayudaras a evaluar a la empresa que sí puede hacer esto. ¿Y en qué te están convirtiendo automáticamente? Ya no eres el vendedor, eres un comprador. Te acaba de posicionar por encima de esta categoría y te puso en control del proceso comercial, porque tú controlas el cheque, controlas el desembolso, controlas la decisión. Y entonces, aquella empresa a la que fueras tú a asesorar o que te fueran a llevar para que los asesoraras para comprar el producto, se vuelven los vendedores y tú eres el comprador. Recuerda, los compradores siempre están en ventaja y cuando tú te vuelves el comprador es porque te ceden justamente la autoridad de la toma de decisión. Y esto solamente lo hacen si genuinamente se dan cuenta que eres capaz de ayudarlos, que eres más responsable que la mayoría, que no simplemente estás entregando aquello que vinieron a pedir, sino que le estás dando puntos de vista e información nueva que la persona no tenía, que le está ayudando a ahondar en que probablemente la solución no era la que habían pensado y que tienen que pensar una mejor. Un dato muy clave e importantísimo en todo esto, ¿ok? Para toda la gente que se encuentra en industrias en B2B, que significa business to business, ¿ok? Business to business. No, aquí para diferenciarlo, porque a veces hay un poquito de confusión con este tema del B2C y el B2B y demás. Es una forma inteligente de hablar, dicen por ahí. Bueno, el B2C, ¿okay? Es business to customer, que es básicamente, tenemos un negocio que provee un servicio o un producto a un usuario final. Y esa interacción comercial va directamente a su usuario final. Cuando tú tienes un B2B, tienes un negocio, ¿ok?, que va a asesorar o a venderle a otro negocio que tiene en sí mismo un B2C, que ellos le venden a un cliente final, pero tú no estás vendiendo al cliente final, le estás vendiendo a este intermediario y como parte de un proceso productivo va a terminar construyendo un producto que le va a vender al cliente final. Quiere decir, empresas con empresas, y un dato súper interesante en este tema, es que en ventas B2B el 40% de los vendedores top, de la gente que más vende en B2B, invariablemente son vendedores challenger o vendedores desafiantes. Y creo que queda completamente claro por qué. Porque en tomas de decisiones corporativas hay tantos factores y hay tanta gente que no quiere cometer errores que cuando tienes a una persona en la mesa que va más allá de simplemente dar lo que le pidieron y comienza a proveer estos puntos de vista adicionales, estas variaciones a la solución probable, automáticamente es posicionado como alguien que le importa, que sabe y que es el experto que quieres tener al lado para tomar la decisión. ¿Qué les parece, closers? Vean el poder que tiene posicionarse como experto. Literalmente te puedes llegar a tener carta abierta para poder establecer el presupuesto que sea necesario para poder solucionar un problema. Y aquí tenemos bien claro algo. Si no eres un vendedor desafiante, si no sabes lo que estás haciendo, estás olvidando que hasta en un 90% de las ocasiones las personas van a venir a pedirte un producto o una solución que está determinado de forma incorrecta. Hoy más que nunca nos encontramos con un acceso a información masiva. La gente tiene esta tendencia a pensar que sabe lo que te quiere comprar. Pero repito, fuerte y claro, hasta en un 90% de las ocasiones, esa gente que jura que sabe lo que quiere, créeme, si se lo das y te vuelves un vendedor que simplemente entrega lo que le solicitan, un tomapedidos o un solucionador de problemas, lo único que vas a provocar es que vas a tener mucha gente a futuro muy molesta contigo. ¿Por qué? Porque a su punto de vista tú eres el responsable por proveer la solución. Y si tú sabías que esta solución no era 100% lo que requería para resolver mi problema, o peor aún, ni siquiera te enteraste de mi problema, por eso no pudiste emitir ninguna opinión, no tuviste interés alguno y simplemente tomaste el pedido, amigo mío, acabas de perder no solamente un cliente, sino todos los futuros clientes que él les va a hablar mal de ti o de tu empresa, porque genuinamente no se toman el cuidado de hacer que una persona solucione el problema que vino a compartir. Hablamos de venta consultiva de altísima calidad. Y una vez que comprendemos estos factores, pasamos a la siguiente fase de este podcast. ¿Por qué el vendedor desafiante? Porque es una pregunta que me hacen con frecuencia. ¿Por qué el vendedor desafiante gana más dinero? ¿Ok? Entonces, fíjense muy bien.
En un mundo donde los clientes tienen acceso a más información que nunca, los vendedores deben de convertirse en fuentes de valor, no solo en proveedores de productos. Porque si tú vas a únicamente alcanzarle un producto a una persona en una anaquel, ¿verdad? O de una repisa, o de cualquier lugar en el que lo tengas, pues para eso voy a Walmart, ¿verdad? ¿Cuánta gente has visto dando o haciendo venta consultiva en Walmart? Casi nunca. ¿Sí? La mayor o la más compleja información que te van a compartir es si la leche está en el pasillo 3 o en el 5. Es todo. Pero no le vas a pedir información sobre la comparativa entre las leches, no le vas a pedir información sobre el valor nutricional, no le vas a preguntar cuál te caería mejor a ti porque tienes problemas de absorción de lactosa y eres intolerante desde los 4 años. No entras en esa categoría porque no es un producto diseñado justamente para proveer soluciones, simplemente para proveer productos. Entonces, señores, hoy en día en un mundo atiborrado de información, donde toda persona tiene acceso a ella, es más que nunca importantísimo que tú te posiciones como una persona que provee no solamente información al azar o información variada, sino la información clave aplicable al problema de la persona. Ese es el diferenciador y ese es el valor más importante. ¿Ok? Las 3 razones por las que los vendedores desafiantes cierran más ventas y ganan más dinero. Razón número 1. Desafían las suposiciones del prospecto. En lugar de solamente hacer preguntas, cuestionan literalmente el status quo y muestran oportunidades que el cliente todavía ni siquiera se imaginaba, no veía o no vislumbraba. Esa sensación, ese efecto wow de se me había pasado por completo el factor que acabas de decirme. No había considerado esto que nos acabas de comentar. Automáticamente en esa plática acabas de generar un valor increíble, sobre todo si estamos hablando de transacciones B2B. La compra incorrecta de una solución a veces es de un carácter millonario. El simple hecho de contratar, por ejemplo, un SaaS, un Software as a Service. Imagínate el monto o el costo de implementación para una empresa que tiene múltiples puntos de venta a nivel mundial, con miles de colaboradores que tienen que ser entrenados en el uso de la herramienta, con miles de licencias que se van a requerir. Imagínate la cantidad tan monstruosa de dinero que le acabas de evitar por simplemente hacerle vislumbrar un hecho sobre su industria o sobre su nicho que él no había considerado. ¿Te das cuenta por qué de inmediato le arrancas una sonrisa a las personas? Porque se te quedan viendo de inmediato y dicen, este tipo es valioso para mí. Mira, acaba de abrir la boca y ya me ahorró millones de dólares. Ahora esto aplica en B2B a un nivel de escala gigantesco, pero también aplica, ¿verdad?, en un B2C. Si tú tienes un cliente final al cual le vas a proveer una solución, es exactamente el mismo fenómeno. Solo hablábamos de que en el 40% de los casos, la gente en B2B, el 40% de las personas que son los vendedores top, son vendedores desafiantes. No significa que el vendedor desafiante únicamente aplique para business to business. Aplica para B2C. Si tú eres un corredor inmobiliario, eres un agente de seguros, ¿verdad? Eres una persona que hace multinivel y tienes un producto valioso que entregar. Vendes automóviles, vendes pólizas, vendes inversiones, lo que sea que vendas, como solución final a un B2C, se hace exactamente igual. ¿Ok? Le vas a ahorrar a la gente. Y recuerda que las personas siempre compran un producto o requieren de tu asesoría y desean que estés ahí y existas como vendedor, porque básicamente le ahorras a la gente 3 cosas, ¿no? Previenes dolor, ahorras esfuerzo o incrementas la velocidad. Haces que las cosas pasen más rápido, haces que sean más baratas o haces que no duelan tanto. Y basado en esto, obviamente, y en la consultoría que tú llevas a cabo, en la comprensión total del problema, basado en eso vas a proveer una gran solución. Fíjense muy bien. Como ejemplo, ¿no? Un vendedor de software no solo dice, nuestro software te ayuda a automatizar tareas. Dice, si sigues operando así, vas a perder tal cantidad de dinero al año. ¿Te gustaría ver cómo podrías evitar esta pérdida actualmente si simplemente hacemos un pequeño ajuste en la solución que estás proponiendo? Automáticamente, ¡pum!, cambia. Pero esto aplica exactamente igual como estoy diciéndoles para una asesoría, por ejemplo, para gastos médicos mayores. No, acabo de analizar tu póliza. ¿Te gustaría saber cómo podrías pagar un 20% menos y tener una cobertura del doble? O lo que se pueda hacer o el caso que se pueda utilizar, ¿no? Entonces, para cualquier tipo de producto puede aplicar, para casas, para carros, para lo que sea. ¿Ok? Entonces, lo que quiero es que en esta fraseología se den cuenta de lo que está pasando. No simplemente le estamos diciendo a la persona que entendemos lo que requiere y que lo tenemos. Le estamos previniendo y le estamos otorgando un dato o información que él no tenía considerada, que él empezó a ahorrar dinero, a ahorrar esfuerzo o a incrementar la velocidad de logro de su resultado. Segundo punto, controla la conversación. ¿Ok? Controla la conversación.
No se deja dominar por el prospecto, sino que marca el ritmo de la negociación. Esto es un punto vital e importantísimo. Miren, cuando tú permites que los prospectos controlen la conversación, y esto aplica para prospectos o para futuras novias, ¿verdad? O relaciones personales. Si tú permites que la otra persona controle el 100% de la conversación, automáticamente te haces aburrido durante la conversación. Además que va a terminar la conversación donde ellos quieren, no donde tú quieres llevarlos. Y si él fuera el experto en solucionar el problema, no estaría aquí, ya estaría solucionado el problema. Es tu responsabilidad llevarlo por el camino a través de tus herramientas de comunicación y tus habilidades conversacionales a hablar de lo que se necesita, a confrontar lo que no quería confrontar o de lo que no quería hablar para poder ayudarlo entonces a tener una mejor solución. Señores, los clientes no quieren otra presentación de ventas. Quieren a alguien que les enseñe algo nuevo que no habían considerado. Tomen nota de eso, por favor. Es muy importante. ¿Ok? Los prospectos de hoy no quieren otra presentación de ventas. Están cansados y aburridos de más y más presentaciones. Quieren a alguien que les enseñe algo nuevo. Quieren que les muestre un camino que no habían considerado. ¿Ok? Quieren que los eduquen en algo que jamás habían entendido. Así funciona este nuevo mercado para ser un vendedor challenger o vendedor desafiante. Y punto número 3. Usa la venta basada en algo llamado insights. ¿Ok? Es muy importante los insights. ¿Cómo son los insights? Compartes datos, estudios, casos de éxito que le abren los ojos a los prospectos. En lugar de solamente vender, decimos, déjame mostrarte cómo tu competencia ya está usando esta solución que te estoy proponiendo y qué resultados están teniendo por encima de ti. Esas declaraciones son declaraciones explosivas y de peso. Imagínate que tú escucharas algo así. Imagínate que después te tardaras en comenzar la plática otra vez. Todo el mundo te vería diciendo, venga, coméntamelo, me urge saberlo. Por supuesto que quiero saber. Por supuesto que quiero entender esto que acabas de mencionarme. Es vital e importante para mí. Es un factor que me pone en ventaja o en desventaja. Es muy importante. Usar la venta basada en insights, compartir datos, estudios, casos de éxito, de manera que la persona se dé cuenta que no solamente puede que tengas razón en lo que estás hablando, sino que ya tienes una experiencia probada de algo que funciona porque lo has aplicado en un caso de éxito previo. Señores, vamos a pasar ahora a los errores al implementar el método Challenger. ¿Qué errores puedes cometer? ¿Ok? Principalmente son 3 errores. 3 errores a evitar para que puedas ser un vendedor desafiante. Punto número 1. Ser demasiado confrontativo. Aquí la gente malentiende el tema desafiante. Lo buscas en un diccionario, por favor. Vamos a hacerlo ahora mismo. Definición de desafiante. El carácter de desafío. ¿Ok? Desafiante, definición. A mí siempre me gusta, además de verificar las definiciones de las cosas, me encanta verificar las etimologías de las cosas, porque nos habla un poco más de la raíz de la palabra y nos da una mejor comprensión. ¿Ok? Muy bien. Entonces, definición de desafiante. ¿Qué desafía? Es una maravilla la Real Academia de la Lengua, ¿verdad? Desafío. Porque si no vamos a decir carácter de desafiante, ¿verdad? Muy bien. Pam. Dice, rivalidad o competencia. ¿Qué es un desafío? Algo que hay que superar y que es valorado como una situación de experiencia difícil o nueva. Esta es una definición que vale la pena tomar, ¿ok? Algo que hay que superar o es valorado como una situación o experiencia difícil o nueva. Tu objetivo es proveerle a la persona, ¿ok?, algo que va a ser valorado basado en las experiencias que tú has tenido, algo nuevo que literalmente le provee a la persona un punto de vista que no tenía, ¿ok? Entonces, muy importante, vas a superarlo justamente y le vas a permitir que las personas superen situaciones. Y cuando estamos hablando de vendedores desafiantes, no queremos decir vendedores confrontativos. Queremos decir que vas a proveer, ¿ok?, información de valor que haga que las personas mejoren sus experiencias. Y cuando haces esto, entonces vas a mantenerte apegado a la regla más importante en ventas que existe y que por eso sería un error que tú podrías cometer aplicando esta estrategia, pero la regla es esta. Siempre opera en acuerdo con tus prospectos. Por lo tanto, no malentiendas el tema de ser un vendedor desafiante como alguien que cuando una persona da una declaración o da una propuesta de solución, se dedica entonces a llevarle la contraria a las personas porque hay que ser desafiante. No es eso, van a terminar sacándote de la sala en 2 minutos, ¿ok? No, tu trabajo básicamente es introducir factores de información clave de valor que permitan que la persona
se dé cuenta que tú tienes experiencia manejando estas situaciones y que él no está mirando ciertas situaciones o ciertos datos que van a terminar afectando la solución que está proponiendo. Y te das cuenta, siempre va a ser en pro de mejorar la experiencia, en pro de mejorar la solución, en pro de que lo que sea que tú vas a comprar o lo que vas a gastar te dé mejores resultados. Así y en ese carácter o en este cariz vamos a hacer el desafío, ¿ok? Entonces, jamás hay que ser demasiado confrontacional. No hay que ser confrontativo. Desafiar, señores, no significa discutir, porque si la persona se siente atacada, pues te va a cerrar la puerta y te va a sacar de la sala de juntas, ¿no? Entonces, siempre opera en acuerdo con tus prospectos. Muy importante, segunda regla aquí. No debes jamás de tratar de ponerle lo incorrecto a las personas, hacerlas sentir como si hubieran cometido un error por lo que acaban de decir, ¿ok? Y mucha gente que inicia literalmente sus declaraciones con no, es que eso no lo has considerado con suficiente información, no, es que tú ignoras esto, es que no sabes esto, es que no has revisado tal cosa. Eso automáticamente te hace, no un vendedor desafiante, un vendedor pedante y un desastre de ventas. Así que es muy importante que cuides tu vocabulario y la forma en la que le vas a proponer una solución a las personas, ¿ok? Importantísimo. La información que tú vayas a tratar de compartir con la persona, que va a retar, por así decirlo, es el desafío, que va a retar la solución propuesta o la que él se imaginó, tiene que estar acompañada de datos que lo respalden, ¿ok? Y no solamente vas a desafiar, tienes que mostrar las pruebas, los insights, los casos reales, los estudios que muestran que la persona tiene la solución que tiene en la mente, no porque se haya equivocado, sino porque le faltó revisar esta información. Y punto 3, el tercer error que vas a cometer en la aplicación de esta metodología Challenger es básicamente no adaptar los mensajes a la industria en específico o al problema de tu prospecto, ¿ok? No puedes darle el mismo enfoque a todos los clientes. Todo cliente tiene un enfoque, una situación o algo que quiere resolver en específico, así que asegúrate que lo que sea que vayas a compartir esté acoplado y aterrizado al lenguaje y a la situación que quiere resolver. Personaliza, por así decirlo, lo que estás utilizando como información clave al educar a tu prospecto mientras estás aplicando esta metodología de vendedor desafiante, ¿ok? Ahora, muchos de ustedes pueden estarme preguntando, oye, ¿cuáles son los pasos para convertirme en un vendedor desafiante? Los tenemos aquí para ustedes ya bien establecidos, para que se vayan con una guía práctica de aplicación y dejen de ser vendedores del 1 al 4 y se vuelvan vendedores nivel 5. Señores, si quieren cerrar más ventas, si quieren dejar de vender, empiecen a educar. Es un punto maravilloso, ¿ok? Quieren dejar de vender, empiecen a educar. Piénsalo por un segundo. Cuando tú educas a una persona y te posicionas primero, ¿ok? Como un experto en el área, ¿qué nivel de peso tienen tus recomendaciones? Probablemente pesan 10 veces más a una persona que simplemente parece que cuando le pidieron algo, fue y cotizó lo que pidieron y aquí está la solución que él dice que es buena. ¿Te das cuenta? No hay ningún tipo de posicionamiento. No hay este término llamado apalancamiento. Cuando tú conoces a una persona que es una autoridad en cierto campo, el peso de sus recomendaciones o declaraciones es titánico. Tu trabajo es crear ese microapalancamiento a través de esta educación, que él se dé cuenta de todo lo que sabes que él ignoraba, de lo ameno que lo haces para que él lo pueda entender y recibir, y de lo agradable que eres en el proceso. Y cuando haces esto, todo el mundo va a quererte a su derecha, listo para ayudarlo a pasar a través de todos estos posibles proveedores, porque recuerda, te van a volver el comprador. Muy bien, entonces, señores, los 5 pasos para aplicar este método de Challenger. Paso número 1. Investiga la industria de tu cliente. Tienes que conocerla a detalle. ¿Cuáles son sus mayores desafíos? ¿Qué tendencias está cambiando su sector? ¿A quién ha ayudado que tiene justamente o que tuvo un problema similar a este y cómo lo solucioné? ¿A quién otra persona ayudó justamente a resolver un problema similar a este o sea, aunque no seas tú como vendedor, que sea un compañero, que sea otro departamento? ¿Qué otros casos de éxito tenemos aplicando esta información? ¿Qué datos o insights actualizados la gente puede que no haya visto, no haya verificado? Entonces, investiga la industria por completo para que puedas dar información de valor. Y esta es una tarea que tienes que estar haciendo todos los días mientras te mantengas vendiendo lo que sea que vendes. Tienes que estar actualizado en las tendencias de tu industria. Punto 2. Encuentra un problema oculto que aún no ven. Esto es muy importante, voy a decirlo otra vez más lento y más fuerte. Encuentra un problema oculto que aún no ven. ¿Ok? Usa estudios, datos y casos de éxito para mostrar una oportunidad que desconocen, que les ayude a prevenir dolor, que les ayude a incrementar la velocidad de sus ganancias, ¿ok? O que les ayude a prevenir justamente el esfuerzo adicional que tendrían que realizar porque no están considerando lo que tú sí sabes.
Punto 3. Desafía su forma de pensar. Haz preguntas como: ¿te has dado cuenta de cuánto estás perdiendo por seguir este modelo? ¿Alguna vez has considerado lo que podrías ahorrarte en caso de que hicieras esto? Puede que no hayas escuchado todavía del factor tal que está causando un ahorro, una mejora, un incremento para la solución del problema que me comentaste. Permíteme compartirte, ¿ves? ¿Te das cuenta? Este tipo de declaraciones que abren la puerta de una manera amena a poder contribuir con esta información clave para educar a tu prospecto. Punto 4. Controla la venta sin ser dominante. No se trata de imponer, se trata de liderar, ¿ok? La conversación con confianza. Importantísimo, hay una línea muy delgada entre estar imponiendo tus opiniones como experto a que simplemente ayudes a liderar la opinión de esta conversación o lideres la conversación basado justamente en tu nivel de expertise. Entonces vas a liderar la conversación con confianza. No vas a imponer tus puntos de vista o simplemente todo el mundo va a salir corriendo de ahí o tú vas a salir corriendo de ahí. Y punto 5. Muestra soluciones únicas. Conecta el problema que revelaste con una solución en la que tú puedas ayudar o tu empresa. ¿Ok? Muestra soluciones únicas creadas que la persona sienta tal cual que lo que acabas de configurar para él fue diseñado justo para él. Que te tomaste tanto cuidado de entender sus problemas y que luego configuraste algo tan único que la persona siente que esto es tal cual lo que tiene que llevarse a su casa, lo que tiene que firmar o lo que tiene que obtener porque este producto fue creado para él. Y esa es la percepción que vas a provocar en la mente de tus prospectos si haces todos los pasos que te acabo de comentar, del 1 al 5 para ser un vendedor nivel o categoría 5. Señores, ahora que ya saben lo que es un vendedor desafiante, ahora que saben que es muchísimo más efectivo, que en el top de los que más venden se encuentran las categorías de vendedores desafiantes, que un vendedor desafiante está informado, actualizado, que investiga constantemente y paga el precio de estudiar y conocer y aprender las tendencias más únicas y actualizadas de su mercado o su sector, creo que entiendes el poder de volverte un vendedor desafiante y salir de las otras 4 categorías. No se trata de ser amigable, no se trata de ser el que más trabaja, sino de aprender a enseñar, desafiar y controlar la conversación como todo un profesional. Señores, si quieren aprender más estrategias como esta, recuerden que tenemos Selflix, Academia de Cerradores. Imagínense, si este contenido gratuito es así de poderoso para ustedes, ¿qué pasaría? ¿Te has puesto a pensar qué pasaría si te entrenaras de forma profesional todos los días con entrenamientos diseñados para incrementar tus habilidades críticas desde prospección hasta técnicas de cierre? Bueno, eso es Selflix Academia de Cerradores, que es nuestro patrocinador oficial de Podcast para Closers, que trae justamente este contenido y todo lo que ves en él a tus manos para que puedas tomar una pequeña probadita de estrategias e información de mucho valor para que ya puedas empezar a comisionar. Porque no queremos que creas que podemos ayudarte a mejorar tus resultados o a ganar más comisiones. Quiero que nos escuches, lo apliques, ganes más dinero y que estés totalmente convencido de que este tipo de inversión se paga sola. Señores, síganos en redes sociales. Estamos creciendo fuertemente ahorita en YouTube, así que suscríbanse a YouTube para que puedan ver también y reciban la notificación de la actualización de este podcast para Closers. Todos los miércoles a las 8 de la noche, nuevo capítulo. Vamos a hacer también una sesión por Zoom para que puedan ver la sesión live de Podcast para Closers. Y pues bueno, síganos en redes sociales. Si quieren más información sobre Selflix Academia de Cerradores, escríbanos por aquí, mándenos un inbox o contáctenos en info@selflix.mx. Estamos por lanzar nuevos programas de entrenamiento y capacitación en la plataforma número 1 de ventas en Latinoamérica. Señores, síganos en redes sociales, me encuentran como Allen Hernández Oficial. Síganos en TikTok, en Instagram y en Facebook. Y en YouTube, por supuesto, para suscribirse a este podcast. Recuerden, tenemos una sesión de entrenamiento gratuita, igual de buena que esta, en vivo y en directo todos los lunes a las 7:30 de la mañana, denominada Tempranera de Arranque. Así que agéndate muy bien, accesa a alguno de nuestros grupos de WhatsApp. Si no estás en ningún grupo de WhatsApp en Closers, solamente escríbenos o coloca un comentario aquí en la parte de abajo y quiero unirme a tus grupos de WhatsApp para entrenarme profesionalmente. Y te vamos a dar la liga para que te unas y recibas el enlace directo para el lunes a las 7:30 de la mañana. Y no te pierdas Tempranera de Arranque, participes en vivo conmigo y nos veamos todos los miércoles a las 8 de la noche para el próximo episodio de Podcast para Closers. Señores, nos vemos en el próximo capítulo. Espero que esta información haya sido de valor. Yo soy Allen Hernández, creador de Selflix Academia de Cerradores, y espero que tengan una semana extraordinaria. Señores, a cerrar negocios porque no hay dinero en vender, el dinero está en cerrar. Hasta la próxima.
¿Estás cansado de perder ventas o necesitas llevar tus comisiones a un nivel superior? Bienvenido al podcast para Closers, el espacio donde convertimos vendedores promedio en verdaderos cerradores profesionales. Con tu especialista en ventas, Allen Hernández.